Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, canal 18 en este día maravilloso. Gracias por estar ahí con nosotros. Nuestro invitado de la mañana de hoy nos visita una vez más el destacado diputado Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo, que nos visita en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Iván. Qué bueno, gracias qué por bueno la invitación, Lidia. Bendiciones y también saludando a los que siguen este espacio. Tú sabes que, bueno, no lo sabes, pero nosotros en un chat interno que tenemos, tuvimos una discusión acalorada con respecto al proyecto que usted había propuso, que trabajó sobre la IA. En República Dominicana. Artificial. Sí, la productora nos envió el proyecto, yo estuve revisándolo y yo lo veía como que, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo así? Que la IA, que cómo se va a regular esto. Yo estuve leyendo algunas cosas y me surgieron algunas preguntas que me encantaría. Son 3 preguntas para que las puedas responder brevemente, para que continuemos con los demás temas que vamos a tratar aquí. Por ejemplo, y que me disculpe Lili, que tiene también sus preguntas. ¿Cómo esto puede garantizar? ¿Cómo esto puede garantizar que el Estado, con esta regulación, no frene la innovación que trae la IA, que es tan necesaria y que ya se ha expuesto tantos beneficios que tiene, por ejemplo, para la educación y por una serie de rubros? Mira, hay 2 visiones sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial. La primera del lado de Estados Unidos, que el presidente Trump anunció recientemente, hace como un mes, cuando después de haberse instalado su gestión como presidente, que iba a invertir $500 mil millones en IA en los próximos 4 años. Y la visión de Estados Unidos es dejar que la creatividad, el ingenio, el desarrollo, la creativa y también la capacidad que tiene el cerebro y los seres humanos para producir desarrollos tanto a nivel de hardware y software que vayan a desarrollar sectores específicos y también sectores generales de la aplicación de la inteligencia artificial. Por el otro lado está lo que le llaman el Parlamento de Europa, en el cual ya incluso ha aprobado un reglamento y tiene un equipo interparlamentario de todos los países de la Unión Europea que durante los últimos 20 años ha estado preocupado más que por el desarrollo de la innovación, de la creatividad y las aplicaciones de las tecnologías, por los riesgos y desafíos, sobre todo el desarrollo de IA en instalaciones críticas, en instalaciones que puedan resultar de alto riesgo, en el sentido, por ejemplo, de estar afectando la salud, la educación, derechos fundamentales, provocando discriminación, que pueda estos desarrollos afectar la democracia. Y nosotros entendemos que desde el punto de vista de la inteligencia artificial hay que pensar en los 2 aspectos. El proyecto de ley fomenta, Iván, por un lado, de que desde el Estado se cree un fondo para fomentar el desarrollo de fábricas de desarrolladores de software, tanto en el ITLA, en los institutos tecnológicos comunitarios, vía Infotec, en las escuelas, y que haya toda una capacidad en inteligencia artificial y todo un despliegue, porque nosotros creemos que la inteligencia artificial es reciente. No, la inteligencia artificial está en toda nuestra vida y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que después de la pandemia, la transformación digital ha acelerado procesos que, por ejemplo, en el caso nuestro, que ya tenemos 35 años en el área de tecnología, telecomunicaciones, uno esperaba cambios cada 10 años, luego cada 5 años. Hablo de cambios estructurales, sí. No desarrollo ni actualizaciones ligeras. Pero ya ahora los cambios se dan en 3 meses, 6 meses, hasta en un mes. Ustedes vieron cómo China le responde a Estados Unidos con DeepSeek, con una aplicación que incluso hasta tumba la parte de la bolsa, los ingresos de empresas. Entonces, eso mismo sobre perturbar los mercados y desarrollo de inteligencia artificial te dice la magnitud de cómo la tecnología puede ser utilizado para aspectos nobles, pero también puede ser utilizado para delinquir. Entonces pueden usar, por ejemplo, tu voz, tu imagen, claro, para crear fakes, contenido falso, pero también, por ejemplo, el sistema biométrico, lo que se llama el sistema biométrico remoto, en línea o diferido, que puede ser utilizado, por ejemplo, y ustedes lo vieron muy reciente, en el sistema de control inteligente, de control de tráfico, que las cámaras de videovigilancia con analítica de video y también con drones y el uso de la frecuencia de los redes celulares
se estaba utilizando para vigilar a los ciudadanos. Eso es inteligencia artificial. Donde quiera que tú te muevas, te detectaban tus perfiles a nivel biométrico y te daban seguimiento, y eso viola derechos fundamentales, la privacidad, pero también puede violar el tema del libre tránsito, sí, claro. Pero porque en la mayoría de los países estos sistemas de cámaras son utilizados para un estudio de aforo, un estudio del volumen vehicular y asignar los tiempos y tirártele una foto a la cámara para la fotomulta, pero hasta ahí. Pero ya ir más allá, como se fue en el sistema, y yo estoy hablando de algo que es la misma Procuraduría General de la República, que dijo que un sistema de control de tráfico se estaba utilizando para vigilar a los ciudadanos y extorsionar y chantajear. Ese es un modelo y un ejemplo de inteligencia artificial, de IA aplicado de manera incorrecta. Pero, por ejemplo, ya se han dado sentencias, y disculpe que me extienda, no hay problema, es muy interesante el tema. Que se han dado sentencias de magistrados que se han ido a las altas cortes sobre decidir a través de una respuesta sobre un caso específico con inteligencia artificial, y entonces determinar si es posible que la IA, con los márgenes de errores, de sesgo que pueda dar, porque es verdad que tiene un sistema de aprendizaje continuo, de multiprocesamiento, de manejo de big data, de datos estructurados, y que hace tareas repetitivas, toma decisiones y hace inferencias, pero hay márgenes de error. Y ahí está el tema también de la discriminación en los márgenes de error. Si eso puede ser utilizado para una sentencia correcta a nivel de justicia. Ya incluso las policías y los ministerios públicos del mundo están utilizando la IA para crear perfiles, patrones, que eso lo hace las redes de manera automática. Cuando tú te llega una publicidad y tú dices, va acá, pero yo estaba hablando de esto y me llegó. Sí. Eso es IA. Activado el micrófono, se activa el motor de búsqueda, de inferencia, y te da una respuesta que tal vez tú no le estabas pensando, pero el que quiere vender publicidad, vender información, te la presenta. Entonces, todos esos aspectos nosotros debemos desde muy temprano, Iván, ir pensando que es verdad que no podemos frenar, y por eso la ley habla de no frenar. Va más allá, no solamente desarrollar los jóvenes para eso, sino que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan un fondo semilla para poder prestar ayuda y atención al desarrollo de la IA en la República Dominicana, y también que empresas locales e internacionales, cuando vengan al país con plataformas de inteligencia artificial dedicadas a la educación, a la salud, al medio ambiente, por ejemplo, el control del aire. Recientemente ustedes vieron la semana pasada cómo en los países árabes estaban determinando a través de IA cómo bombardear las nubes, porque tienen un problema de que no llueve, de que la pluviometría son 100 milímetros. Entonces todos los mecanismos de radares, de detectar las estaciones meteorológicas y de utilizar los aviones y los drones para bombardear las nubes, esos son aplicaciones que son productivas, pero también tú has visto cómo a través de drones se dirigen cohetes, misiles para bombardeo. Es decir, hay muchos aspectos aquí que llevan a que los estados tengan la preocupación, y nosotros presentamos el proyecto de ley, somos legisladores, mi función es producir proyectos de ley y entendemos que hay que regularlo. Claro. Mira que esa es mi área, es decir, la tecnología. Exacto, yo soy de la primera promoción de ingenieros electrónicos y telecomunicaciones graduados del país, y académico desde el año 1992. Y yo desde ese momento, y cuando daba clase en las diferentes universidades públicas y privadas y en una de las principales empresas de telecomunicaciones, recuerdo que le decía a los alumnos, miren, esto va a venir, y la gente no lo creía, miren esto, y decían que uno estaba loco. Hay una comisión en la Cámara de Diputados de tecnología. Precisamente por la importancia de la inteligencia artificial, cuando yo fui vocero el año pasado, nosotros creamos una nueva comisión permanente, que es la comisión permanente de la IA, pero también creamos una comisión permanente de otro proyecto de ley que yo tengo, que es el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia, porque la IA también tiene aspectos de ciberseguridad y ciberdelincuencia. Y está la comisión permanente de las TIC, que ya yo tengo más de 14 años como vicepresidente, y en algunos momentos he jugado el rol de presidente. Lili, ¿te tenía alguna pregunta para el diputado? No, yo no tengo ninguna pregunta, a mí me encanta que él hable de eso, porque lo dije en el grupo de nosotros, que Tobías siempre está 10 años adelante. Está escrito, no es porque lo tengo aquí al lado, lo dije, cuando lo vi, él está haciendo lo correcto. Siempre tiene que haber una persona
hay un ente disruptor en toda sociedad que evoluciona. Sí. Con esto lo digo todo. Háblanos un poquito ya de la parte política. Bueno, háblanos un poquito de la parte política. Sabemos que este fin de semana la Fuerza del Pueblo estuvo bastante activa y trabajando con miras a su congreso, con miras a elegir sus miembros nuevos, si es que va a haber miembros nuevos. Cuéntanos un poquito de eso. El congreso claro que va a haber, es justo, ¿no? Claro que va a haber miembros nuevos, pero tampoco se puede descartar los miembros que tienen un tiempo, porque es como que tú pierdas la curva de aprendizaje. Claro. Yo creo en aprovechar lo bueno de lo nuevo con lo bueno de lo viejo, porque no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Entonces yo creo que debe haber un trade-off, un punto de equilibrio, como dicen, un punto de inflexión, donde la curva, como hablamos los ingenieros, se vuelve cóncava y convexa, y en ese punto es la disrupción que usted hablaba, de cómo generacionalmente la Fuerza del Pueblo le da apertura a muchos jóvenes, a muchas mujeres que vayan entrando, sin descartar lo que tiene que ver con el liderazgo, que tiene experiencia, que tiene capacidad, que tiene madurez. Y de eso se trata el Congreso Electivo o elector Manolo Tavares Justo de la Fuerza del Pueblo, que empezó este domingo, y que determinó primero aprobar un reglamento para definir cómo se van a elegir el presidente de nuestro partido, el vicepresidente, el secretario general, todos los miembros de la dirección política, los miembros de la dirección central, los titulares secretarios y vicesecretarios nacionales y territoriales también de las 58 secretarías temáticas o técnicas que tiene la Fuerza del Pueblo, y también los dirigentes de territorios provinciales, de circunscripción, de municipio, de distrito municipal y del exterior. Una vez conformado y terminado este congreso, primer congreso electoral, y digo primero porque todos los que estamos en posiciones directivas en la Fuerza del Pueblo no fuimos a un proceso democrático y participativo, fuimos designados, como dirían, de dedo, ¿verdad? Por la dedocracia. Por la misma circunstancia en la cual la Fuerza del Pueblo ha estado desarrollándose. Salimos del PLD, de una división, casi no nos dio tiempo porque tuvimos que coger la sigla del Partido de los Trabajadores Dominicanos para conformar este nuevo partido. Leonel Fernández, con muchas sentencias encima para que no participara, logró ser partido mayoritario con un 8% en el 2020. Nadie lo logra en menos de 6 meses, luego de salir. Y hoy por hoy la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. Terminó en el 2024 con un 30%, y tú ves, por ejemplo, que los representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, como segunda mayoría por el lado de la Cámara de Diputados, es quien les habla, y Omar Fernández por el Senado. Es decir, que yo creo que y aquí quiero felicitar a todas las personas que han apostado a la Fuerza del Pueblo, que ven en la Fuerza del Pueblo ese partido de la esperanza, de la expectativa, porque al final la gente siempre mira a los partidos como parte de mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que nosotros vamos a terminar este congreso cohesionado, fortalecido, unificado hacia la conquista del poder, y no solamente llegar al poder en el 28, sino convertir a la Fuerza del Pueblo como un instrumento para que las nuevas generaciones puedan ver en la política, porque la política no es mala. Yo creo que la política es una ciencia muy noble, muy pura, que vista desde el punto de vista de servicio, de solidaridad, nos permite a nosotros cambiar y transformar la vida de las personas. Su opinión con las declaraciones recientes de Carlos Amarante Barret, que dice que la oposición debe unirse con un candidato que represente toda la oposición para el 2028. La comparte, así debe ser. Yo entiendo que sí. O sea, él habla más o menos habla de que debe aliarse el PLD con la Fuerza del Pueblo e ir juntos. Sí, tú sabes que una de las máximas de todo gobierno para quedarse en el poder y perpetuarse se llama el principio de divides y vencerás. Y yo creo que desde la oposición debemos trabajar para que eso no se dé. Si la oposición va unificada, el PRM no tiene nada que buscar. Ni lo tenía nada que buscar en el 24. Lo que pasa es que debe hacer una alianza y un acuerdo bajo la credibilidad. Si yo no creo en ti, ni tú crees en mí, es difícil que tú y yo podamos pactar. Si Lili cree en mí y yo creo en ella, pues podemos pactar sin problemas, porque los compromisos se asumen y luego se cumplen. Y sobre esa máxima, yo creo que nadie gana una guerra dividido. Ningún ejército llega, ni siquiera una batalla,
poder ganarla fragmentado, dividido, tiene que trabajar cohesionado. Y yo creo que es importante ese llamado de el ex compañero y amigo nuestro, Amarante Baré. Y quizá próximo compañero. Bueno, han venido muchos, están viniendo y seguirán viniendo, porque uno entiende, yo porque dejé 34 años en el PLD, yo duré 34 años. Su casa yo entré a los 18 años, mi hermano Manuel a los 14, en la Fuerza del Pueblo tengo 5. Hay un cordón umbilical entre Fuerza del Pueblo y PLD. Claro. Es más, yo te digo una cosa. Como en el PRD y el PRM, porque todo el que sale de Bosch están aliados. Yo voy más allá, Lo que está diciendo Lili es para que la gente lo entienda. Claro. Oiga qué grande fue Juan Bosch, que fue maestro, guía y líder de nosotros, que fundó el PRD en el 1939. En el exilio. El PRM. El PLD primero sale del PRD en el 73, el PRM sale del PRD en el 2014, creo que es, y la Fuerza del Pueblo sale del PLD en el 2019. Los partidos que hoy están incidiendo como de manera fundamental como mayoritarios, todos fuimos o hijos o nietos de Don Juan. Por eso yo siempre he dicho que Bosch es más grande que Balaguer. Bueno, una vez le preguntaron sin restar mérito a Balaguer. Cada quien en su escenario, claro, ¿verdad? Porque Balaguer fue un gran constructor, aunque dice que Leonel lo superó o están en competencia a nivel de obras, pero Leonel dejó un legado también en la parte de la parte normativa y de transformación. Fue que llevó las computadoras a las escuelas, los maestros, el programa de inglés por inmersión, las becas, sí. Los aportes de Leonel están ahí. Este país es otro, del 1996 hasta la fecha. Totalmente. Y si usted corre y recorre el país, se dará cuenta. Pero te quiero decir que nosotros debemos motivar e incentivar a los jóvenes a que entren a la política. Yo creo que la única forma, si algo tiene la política que está turbio, que está sucio, de que una agua que está turbia pueda limpiarse, es que entre agua nueva, agua limpia. Sí. Y entonces yo creo que nosotros debemos, más que atacar la democracia, atacar los partidos políticos, los partidos son el sostén de la democracia, y si los partidos tienen defectos, también lo tiene la sociedad, porque cada sociedad tiene los instrumentos y los entes u órganos que generalmente se merecen. Cuando ellos se merecen, tal vez no es que se merezcan, sino que lo expresan, exacto, que son parte de ellos. Y la política tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como toda actividad humana. Pero es que lo dices, son representantes. Tú me representas a mí. Yo siempre hablo de la arquitectura del Congreso y de las cámaras. ¿Cómo está diseñado arquitectónicamente? Debajo están los congresistas, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, están en pleno, debajo. Y arriba, ¿quién está? El pueblo. Porque ¿quién es la verdad? Y no quiero sonar cliché, pero ¿quién es la verdadera fuerza? Ellos tienen la fuerza que tienen en esa curul porque nosotros lo hemos elegido. Y si nosotros lo hemos elegido, pues son un representante, una representación de quienes somos como sociedad. Pero así es que se ve. Mire, precisamente yo a veces en algunos espacios digo, mire, nosotros los congresistas venimos siendo como el arquitecto, los arquitectos. Yo digo los congresistas que vamos a representar, ¿verdad? Sí. Los arquitectos de la sociedad, no que uno quiere, sino que los representantes le endosan a uno ese respaldo para que uno desarrolle una sociedad a la que aspira. Claro. El ejecutivo viene siendo el ingeniero constructor de esa sociedad, para que la construya según los representantes del pueblo. Operativo. Es exacto. Y así se llama el nombre. Sí. Estamos hablando de si nos vamos a una obra, ¿verdad? Una edificación. Claro. Y el sistema judicial viene siendo el fiscalizador y el supervisor para que esa arquitectura, ese diseño de esa visión de la sociedad que el pueblo quiere y que el ejecutivo, que es el ingeniero, está construyendo, no se fracture, no se caiga y el edificio y esa sociedad pueda seguir. Y ese es el sistema de justicia, que es un sistema de separación de poderes, ¿verdad? Permite entonces que las cosas se hagan de acuerdo a lo que los representantes identificaron de la sociedad, a lo que el ingeniero está construyendo. Si se desvía de los planos, entonces vienen las sanciones. Tobías, volviendo al Congreso, ¿va a haber candidatos que aspiren a la presidencia del partido? Claro, el que entiende. ¿O van a elegir a Leonel por unanimidad? Mira, Leonel siempre ha tenido esa capacidad de unanimidad, y te lo digo que a mí me impresionó Leonel yo entré
al PLD influido por don Juan. Yo no conocía a Leonel ni conocía a Danilo. Ya Leonel estaba ahí cuando te llegó, ¿verdad? Sí, pero no lo conocía. Conocía a otros dirigentes más de mayor edad, como Euclides Gutiérrez Félix, Nelsida Marmolejo, Blanco Fernández y otros dirigentes. Pero en el 90, Leonel empieza a ser titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, a hablar de la guerra del Golfo Pérsico, a dictar charlas en todo el país, y empezó ya a generarse una expectativa en cuanto a ese joven. Yo digo joven porque llegó a los 42 años, el presidente más joven. Jaime David fue vicepresidente a los 38. Y a mí me decían en la principal empresa de telecomunicaciones, mira, ustedes tal vez no han podido llegar por Juan Bosch, pero de que ese muchacho lo pongan candidato presidencial, va a ganar, y así fue. Leonel en el 94 era candidato vicepresidencial de Juan Bosch, recorrió el país, ya la gente empezó a verlo, ese aura, ese estima favorable, y entonces en el 95 lo eligen en la interna con un 95%. Leonel sacó en la interna contra 5 competidores, ¿sí? Que cada uno lo que tuvo fue un 1%. Eso es unanimidad, como quien dice. Sí, claro. Pero después lo presentan hacia afuera y lo que nadie pensaba, ni mucho menos los PRDistas ni Peña Gómez, le decían un pollito, le decían que nadie lo conocía, lo confundían con un empresario que era del gobierno del PRD, que fue famoso, y Leonel tuvo hasta que decir en un spot de inicio: mi nombre es Leonel Fernández, vengo de un barrio pobre, y presentarse al país, porque no lo conocían y lo querían confundir, que eso ustedes saben más que yo, en comunicación es desastroso, ¿verdad? Sí, que sí, no te conozcan, claro, pero claro, que a la vez, aparte de que no te conozcan, te vinculen con una figura que no es de buena recordación. Entonces tuvo que separarse, y eso nos dio resultado. Ese pollito le ganó a Peña Gómez, un líder de masas. Pero después perdemos el poder y Leonel vuelve en el 2004. Leonel estuvo en un 60 y pico %. Lo que pasa es que Hipólito Mejía tiró todos los galones con un plan B para no entregar el poder, y finalmente terminó en un 57.11, que es muy elevado en primera vuelta, pero luego se reelige en el 2008. Ayuda a Danilo, carga sobre sus hombros a Danilo en el 2012 para ganar, y luego en el 16 ante unos conflictos de modificación constitucional, pero estuvo ahí. Y entonces, en definitiva, ¿qué te digo? Que Leonel Fernández tiene esa capacidad de liderazgo, pero no es únicamente, y aquí lo digo con responsabilidad, y esto no es un culto a la personalidad, porque honor a quien honor merece. Leonel Fernández es un líder ya fuera de la fuerza del pueblo, es un líder del país, porque es un referente para incluso ser consultado sobre temas específicos, y cuando hace sus críticas, hace aportes también, porque una persona que fue 3 veces presidente, muy mesurado, muy equilibrado, muy experimentado, y que entiende que una declaración de ese nivel, por ejemplo, que pueda ser contraproducente, puede afectar o dañar la imagen del país, y en eso nosotros tenemos que reconocerlo. Entonces, yo creo que Leonel Fernández, en la presidencia del partido, si algún compañero puede decidir, tiene todo su derecho, pero nadie le quita ese tema. Las demás posiciones también pueden los demás compañeros que entiendan, secretario general, vicepresidente, dirección política, y todas las estructuras territoriales del partido. Yo creo que eso es bueno, la democracia, porque es también incluso un mandato de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que ordena que para renovar sus cuadros directivos, todos los partidos debemos, en un periodo de 4 años o un periodo constitucional, renovar nuestros cuadros directivos. Obligatorio, eso es obligatorio. Okay. Pero además yo creo que es importante reconocer que el partido es muy joven, y tenemos que ser más tenemos que ir más como sociedad alineado a la meritocracia. Ciertamente él, cuando fue presidente la primera vez, era muy joven, pero había una coyuntura política que benefició también a este joven, esa ansia que tenía el pueblo de quizás una persona intelectual, quizás una persona diferente, un joven que nadie conocía. O sea, que hay que reconocer que ciertamente todavía son 5 o 6. ¿Cuántos años que tiene él? 71. No. No, el partido. 5 años, 2019 hasta acá. Y sí, después... También los miembros de la Fuerza del Pueblo, más allá del trabajo que hicieron en el PLD, tienen que reconocer que tienen que hacer un trabajo en la misma Fuerza del Pueblo, claro, para aspirar a ese liderazgo. Miren, en un momento le preguntaron
a Juan Bosch, que cuál fue su principal obra. Y aquí hablo de los jóvenes entrando de nuevo a los partidos políticos y entrar por una causa. Y él dijo que fue haber fundado el PLD, un partido de cuadros políticos, pero después le preguntaron sobre Leonel Fernández cuando fue electo. ¿Y qué dijo él? Eso es una mina, ese muchacho es una mina de oro. El pueblo no sabe lo que se está perdiendo, por eso es una mina de oro. Fue antes de Leonel ser presidente, y mira qué apocalíptico fue que realmente los resultados están ahí. No, y cambió el país para bien, con todo el sentido de la palabra. Tobías, como siempre, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros, siempre edificándonos, y como dije, eres un disruptor que nosotros como nación debemos de continuar apoyando fehacientemente, porque el que no rompe los esquemas tradicionales está condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Te puedo pedir esa expresión, que lo voy a usar para unos proyectos que tengo políticos próximamente. Claro. Yo soy una persona que aprendí que si no está roto, rómpalo. Me gusta cambiar y transformar, pero me gusta la palabra disruptor. Un disruptor. Muchísimas gracias. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AME TV, Canal 18, y nuestra visión web a través de redmusica.com. Pueden seguirnos en las redes sociales como AME Televisión, y por supuesto también a Tobías por redes sociales, que está siempre ahí asequible. Nos vemos y nos escuchamos mañana.